Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hermanos, como siempre es una alegría poder estar juntos en torno al Señor y en torno a su palabra. Vamos a continuar con nuestra serie sobre los asuntos de la iglesia. Dijimos que iba a ser una miniserie que tenía como fin poner algunas cosas en orden que nosotros entendemos que el Señor precisa enfatizar en medio de nuestro ambiente. El domingo pasado comenzamos a hablar de que la vida de la iglesia y el andar de la iglesia local es descrito por la Biblia de muchas maneras. Nosotros decimos que cuando vamos a tratar el asunto de la iglesia, tenemos como un álbum fotográfico en la Biblia, donde podemos mirar y mirar y mirar muchas imágenes que Dios usó providencialmente para enseñarnos acerca de lo que es la vida de la iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos muchas figuras y alegorías que nos enseñan cómo debería ser el andar normal de una iglesia. Amén. Hace 8 días vimos la figura de el pastor y las ovejas. La iglesia es comparada con un rebaño que tiene que ser pastoreado. Hoy vamos a ver la figura del cuerpo y sus miembros. Entonces comenzamos leyendo el pasaje de Efesios 4 del 15 al 16, donde Pablo viene hablando varias cosas. Viene hablando de la unidad de la iglesia, viene hablando de la ascensión de Cristo, cómo en esa ascensión el Señor dio dones, hombres que son ministerios dados a la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que la iglesia crezca a fin de que ella no sea llevada por vientos de doctrina. Y en medio de ese contexto, Pablo introduce una figura que él usa recurrentemente en sus escritos para hablarnos de la iglesia. Y es la figura de un cuerpo, donde un cuerpo tiene ¿qué? Miembros. Y ese cuerpo va creciendo, como nos lo decía anteriormente, hasta la estatura del varón perfecto. Ahora, antes de comenzar a examinar el pasaje, yo pienso que esta figura es muy interesante y nos da equilibrio de las cosas que hemos venido hablando. Porque la figura de un cuerpo es interesante cuando se habla de la vida de la iglesia. Y ahora, como decíamos la vez pasada, usted debe entender que cuando la Biblia habla de la iglesia, lo habla en 2 aspectos. Tanto el aspecto espiritual o universal de todos los miembros que han sido perdonados por la sangre del Cordero y renacidos por el Espíritu Santo, pero también la Biblia habla de ese término iglesia en su aspecto local. Los miembros de ese cuerpo universal que viven localmente en un lugar determinado. Entonces, siempre que miramos los asuntos de la iglesia, claro que debemos entender que eso aplica a una realidad mayor, que es una realidad universal de todo el cuerpo de Cristo, pero también aplica claramente a asuntos prácticos, locales, que los miembros de una iglesia deben aprender a vivir. Amén. Ahora, mire lo que dice ahí: de quien todo el cuerpo. Entonces el Señor compara su iglesia en un lugar como un cuerpo, ¿sí? No como muchos cuerpos, sino como un cuerpo. Ahora, la figura del cuerpo es muy interesante porque la figura del cuerpo nos muestra la realidad espiritual y orgánica de una iglesia verdadera. Y esos términos son muy importantes entenderlos, hermano, porque nosotros nos podemos encontrar con que podemos llegar a un andar muy práctico como iglesia, a un andar tal vez hasta institucionalizado, a un andar tal vez que está ligado a una tradición, historia eclesiástica, pero que muchas veces, y ya ha sucedido, ese andar eclesiástico llega a carecer de vida. Entonces esa figura de un cuerpo nos señala un organismo vivo.
Un organismo que ha sido lleno de la vida de Dios, un organismo espiritual, ¿sí? Y eso es muy importante. Antes de considerar lo que Pablo nos va a decir, vamos a meditar un poco en eso. Mire lo que dice Apocalipsis 3, verso 1. Ahora, nosotros ya hemos estudiado ese pasaje muchas veces. Estudiamos una serie de historia de la iglesia donde vimos esta realidad que el Señor le dice a la iglesia de Sardis en la historia de la iglesia, ¿sí? Dice el Señor a Sardis, Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sí ven? O sea, la relación de iglesia, cuando se usa la figura de cuerpo, a diferencia cuando se usa la figura de casa o templo, porque una casa no tiene vida, ni un templo tiene vida normalmente. Cuando Pablo usa la figura de un cuerpo humano, nos está hablando de un organismo vivo. Asimismo, la iglesia debe expresarse como un organismo vivo y no como una institución tradicional muerta. ¿Sí? Eso es bien importante. Ahora, lastimosamente, con la historia de la iglesia nosotros vemos que ha habido momentos donde la iglesia mantiene una tradición hasta eclesiástica. ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? ¿Cuáles son la constitución de la iglesia? ¿Cuáles son los cánones de la iglesia? ¿Cuáles son los obispos, los diáconos? ¿Cuáles son los días de la reunión? ¿Cuál es nuestro nombre? Y usted va a examinar y a veces la iglesia puede estar tan muerta como el edificio donde se reúne. Es el caso del cristianismo en Europa, hermano, en Canadá y en Estados Unidos. Un cristianismo que está ligado a la reforma protestante con más de 400 años, pero que hace años abandonó el Espíritu Santo, abandonó a Jesús y abandonó la verdadera vida que produce el Evangelio. Entonces, hablar de un cuerpo como un organismo vivo es muy importante cuando hablamos de una iglesia local. Terrible, ¿no, hermano? Nosotros podemos llegar a un punto a estar tan organizados, tan institucionalizados, pero también tan muertos. ¿Sí? Eso ha sucedido a través de la historia de la iglesia. A.T. Pierson, él dice lo siguiente, comparando esta situación. Él dice, piensa en una gran empresa. Él usa esta figura para que entendamos esta realidad. Y en esa empresa el presidente es el Espíritu Santo. Pero esta empresa desea despedir a su oficial principal. Lentamente se levanta una junta y unos directores y unos vicepresidentes, y ellos comienzan a colocar personas que se oponen a los métodos y al espíritu del presidente. Asolapadamente y antagónicamente usan métodos que destruyen los planes del presidente y bloquean su sistema. Donde el director gozaba de cooperación y apoyo, ahora se enfrenta a la inercia e indiferencia hasta que finalmente renuncia debido a la simple incapacidad de llevar a cabo su propósito y trabajo. Eso le ha pasado al Espíritu Santo muchas veces en la historia de la iglesia, hermano. Surgen hombres, surgen ministerios que sin darse cuenta o abiertamente se oponen a la verdad de Dios, se oponen a la palabra de Dios, se oponen al evangelio de Dios, se oponen al Espíritu Santo, se oponen al señorío de Cristo, y sin darse cuenta ellos llegan y asumen la presidencia y el Espíritu de Dios se va. Y cabot, la gloria de Dios se ha marchado. Entonces es muy importante que nosotros consideremos nuestra vida de iglesia a la luz de esta gran verdad. Somos un cuerpo y ese cuerpo debería ser por característica y por esencia un cuerpo vivo. El Señor nos libre, hermanos, de oponernos al Espíritu Santo. El Señor nos libre de oponernos al señorío de Cristo. Y el Señor nos libre de abandonar la palabra de Dios que produce vida en medio nuestro. A.W. Tozer, mostrando la realidad de esos hechos en nuestro tiempo, él llegaba a decir:
Hay muchos lugares donde el Espíritu Santo, donde si el Espíritu Santo literalmente se fuera de la iglesia seguiría andando normalmente. Cantaría las mismas canciones, practicaría el mismo culto y se escucharían las mismas predicaciones, aunque el Espíritu Santo no esté. Y la mayoría de los miembros no se darían cuenta que el Espíritu se fue. Qué cosa terrible, ¿no, hermanos? Hay muchos lugares donde Icabod, la gloria de Dios, se marchó. No está el Espíritu Santo. Más hay reuniones todos los domingos. Hay organización, hay ministerios, hay trabajo, hay buenas obras y Dios no está involucrado. Entonces la figura de la iglesia como un cuerpo, un organismo vivo, resalta la importancia de que por encima de la estructura lo que prime sea lo celestial. De que por encima de la forma lo que nos debe sostener es la realidad espiritual. De que por encima de las técnicas o las prácticas humanas lo que nos debe importar es la operación del Espíritu Santo. Que por encima de los métodos lo que nos debe caracterizar es la pureza del Evangelio. Por encima del profesionalismo lo que nos debe importar es la divina vocación. Por encima del activismo, el gran deber de nosotros es la oración. Por encima de los hombres que Dios levanta, en la gran cabeza del cuerpo es Cristo. Y por encima de los concilios o nuestras decisiones, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Amén. Eso nos va a mantener en el camino cierto de ser un pueblo vivo. Un cuerpo en el sentido espiritual que Pablo nos lo está diciendo. Hay muchas cosas artificiales, hermano. Hoy en día en China es tanto la población de varones que hay empresas que están fabricando muñecas artificiales para los hombres. Porque todo lo verdadero, lo vivo se puede hacer de una manera artificial, hermano. Pero es diferente usted tener una esposa, una mujer al lado o una muñeca. Entonces a veces la iglesia es como una muñeca, toda artificial. Ella se le dice que cante, entonces les picha un botón para que cante. Se le dice párese, ni se para. Se le dicen hagan y hacen, pero no es la respuesta a una realidad viva interior, sino simplemente ella está sirviendo los comandos de una institución religiosa. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? Nosotros podemos volver la iglesia algo artificial. Dios nos libre. Dios nos libre, hermanos. Entonces vamos a ver el pasaje de Efesios. Dice, Efesios 4, verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí la importancia de lo que venimos diciendo. Una iglesia desvinculada de Cristo es una iglesia muerta. Como un cuerpo, cuando no está unido a la cabeza, es un cuerpo ¿qué? Muerto. Colosenses 2, verso 19, él estaba enseñando Pablo a los colosenses el peligro de adoptar métodos, el peligro de adoptar filosofías y rudimentos del mundo. Porque cuando nosotros adoptamos ciertas cosas, espontáneamente nos estamos desvinculando de Cristo. Ese es el gran peligro. El gran peligro es que cuando nosotros le añadimos cosas a la fe, en realidad no le estamos añadiendo a la fe, la estamos reemplazando. Eso era lo que Pablo le decía a los Gálatas, cuando decimos que no es suficiente Cristo y su obra, sino que necesitamos añadirle obras de la ley. No solo le estamos añadiendo obras a Cristo, sino que esas obras nos están desvinculando de Cristo. Y eso está enseñando Pablo acá, que los rudimentos de ese mundo tienen la tendencia a alejarnos de Cristo. Pero dice Pablo en el 19, y no haciéndose de la cabeza. O sea, a veces hay personas que confían en ciertas cosas, pero no confían en la cabeza. Entonces se adhieren o se entregan a ciertas prácticas, ¿sí? Como decíamos, por ejemplo, los Gálatas se sentían más espirituales porque se circuncidaban. O porque guardaban el sábado. Y pensando ser más espirituales, se desvincularon de Cristo. Entonces a veces nosotros pensamos que somos más espirituales porque le añadimos psicología al Evangelio. Y añadiéndole psicología al Evangelio, perdimos el Evangelio.
Entonces hay cosas que debemos tener nosotros cuidado, porque una de las características de la iglesia como cuerpo es que ella tiene una cabeza. Y es nuestra relación con la cabeza lo que va a determinar nuestras funciones como cuerpo y nuestra vida y nuestro crecimiento. Eso es muy importante. No existe una verdadera eclesiología bíblica fuera de Cristo, hermanos. ¿Sí? Eso es bien importante entenderlo. En virtud de Cristo, la cabeza, de quien todo el cuerpo. Y esa frase, todo el cuerpo, la vamos a encontrar. La cabeza espiritualmente no solo alimenta cierta parte. ¿Alimenta a quién? A todo el cuerpo. Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Crece con el crecimiento que da Dios. Entonces la base para tener una vida saludable de iglesia es mantener una íntima conexión con Jesucristo. Una íntima conexión con su autoridad, con su señorío, con su palabra, con su espíritu. Nuestra mayor necesidad, y de allí surgen casi todos nuestros fracasos, es de nuestra dependencia de Cristo. En la medida que nosotros mantenemos una relación fresca, viva, constante con la persona resucitada del Hijo de Dios, todas las cosas van a tomar orden, hermano. ¿Sí? No se trata tanto de métodos, se trata de una persona, hermano. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la cabeza es la directriz y la que alimenta el cuerpo. Ahora miremos cómo eso se manifiesta en el aspecto del crecimiento de la iglesia local y de nuestro funcionamiento como cuerpo. Dice ahora en el 4:16 de Efesios, que es lo mismo que Pablo nos está diciendo ahí en Colosenses. No pierda Efesios porque es el pasaje que vamos a estar en él. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo. Esa frase, todo el cuerpo, hermano, cuando usted pierde la vitalidad, cuando usted pierde la vida, cuando usted pierde la gracia interior, cuando usted pierde la paz, cuando usted pierde el gozo, cuando usted pierde sus deseos de vivir, de participar, de servir y de manifestar una vida de iglesia, quiere decir que posiblemente usted no perdió su deseo a la iglesia, sino usted perdió su relación con Cristo. Porque es nuestra unión como cuerpo a la cabeza lo que nos llena y nos da las fuerzas para vivir como cuerpo. Entonces nuestra mayor preocupación no es que usted venga, aunque sí deseamos que usted venga, es su responsabilidad como miembro de una iglesia local. Nuestra mayor necesidad y deseo es que usted tenga una relación con Cristo. Porque si usted no tiene una relación viva con Cristo y una conexión diaria donde usted se alimenta de la gracia y del poder que fluye de Él, nada de las responsabilidades y deberes que usted tiene como cristiano los va a poder vivir. Como decía Spurgeon, es más fácil enseñarle a un león a ser vegetariano que es enseñarle a un cristiano a servir si él no tiene una relación con Cristo. Y piense lo que es, lo difícil que es que un león sea vegetariano, hermano. Así de difícil es enseñarle a una persona que manifieste un servicio verdadero a Dios si él no tiene una relación con Cristo. ¿Qué va a pasar? Fuego extraño, hermano. Hay muchas personas que están ofreciendo fuego extraño porque no tienen una relación verdadera con Cristo. Entonces su servicio no es un servicio espiritual. Pero si nosotros estamos siguiendo esa verdad, unidos a la cabeza, ¿qué va a pasar? Vamos a ver lo que dice acá. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. O sea que estamos en Cristo, y cuando estamos en Cristo, ¿qué está sucediendo en nuestra vida, hermano? Estamos creciendo. La vida cristiana no se trata solo de nacimiento de nuevo, se trata también de crecimiento espiritual. Y dice ahí, que ahí comienza a hablarnos ya del aspecto
de iglesia local y su funcionamiento como cuerpo. Mire lo que dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué frase, qué versículo tan amplio, hermano, qué versículo tan rico tenemos delante de nosotros. Es lo primero que dice Pablo ahí: un cuerpo que concertado y unido entre sí. Ahora, nosotros también necesitamos entender que la figura de cuerpo, aunque es orgánica, ella también representa una realidad muy preciosa que a veces es ignorada y a veces es tachada de mala. El hecho de que nosotros digamos que la iglesia no es una institución humanamente planificada, no quiere decir que el cuerpo como un organismo vivo mantenga una realidad de desorden o desunión. No existe nada más organizado y altamente sincronizado que nuestro cuerpo humano, hermanos. Usted no ve que un ojo va para un lado y el otro para el otro, y cuando eso sucede, usted dice: eso es raro. Usted no ve que la mano va a querer andar como pie y el pie como mano, y eso es normal. ¿Sí? El cuerpo es altamente organizado. Hay una sincronía que solo tal vez los que se han dedicado a la ciencia y el estudio del cuerpo humano pueden entender plenamente, hermano. ¿Sí? Y una de las cosas que nos manifiesta una expresión local viva y del señorío de Cristo es que manifestamos estas dos realidades: concertados y unidos. Y no de cualquier manera, dice Pablo ahí, bien concertados y unidos. Hay un pasaje que dice el esposo hablando de la esposa en el Cantar de los Cantares así. Te lo voy a leer nomás. Oh, hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa de desear y como Jerusalén. Y mira esta frase que usa el esposo de la esposa: imponente como ejércitos en orden. Cuando el esposo ve a su esposa, dice: mi esposa es una mujer imponente, como un ejército en orden. Es una alegoría. Pero asimismo el cuerpo nos habla de algo que es bien orquestado, de algo que es organizado, de algo que está unido. Y Pablo alaba esa realidad espiritual en una iglesia. Vamos a leer el pasaje, Colosenses 2:5, que era el pasaje que la iglesia a la que estábamos leyendo ahorita. Porque aunque Pablo estaba ausente, como él mismo nos lo va a decir, aunque Pablo no estaba presente con los hermanos en esta ciudad, él conocía la realidad de esa ciudad, de esa iglesia local. Y mire lo que él dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Entonces, hermano, cuando hablamos de un cuerpo orgánico y verdadero, no es desordenado. Un cuerpo orgánico y vivo por la misma vida que él tiene, él manifiesta un orden en su andar. Él manifiesta un equilibrio en sus caminos. Ay, hermano, póngame cuidado a esto es bien importante, hermanos. Hermanos, que no, en la iglesia hay libertad. ¿Para qué? El pasaje dice que usted tiene libertad para acercarse al Antiguo Testamento bajo la gloria de Cristo y entender el Antiguo Testamento. Eso es lo que dice ese pasaje. Pero la verdadera vida cristiana, hermanos, es como un ejército que se está preparando para marchar eternamente en el reino celestial. Es como un ejército que se enfrenta en orden y en firmeza contra la oposición de un reino maligno.
En la iglesia no se hace lo que nosotros queremos. En la iglesia hay una cabeza y esa cabeza expresa su autoridad y su señorío sobre los miembros, de tal manera que Él va estableciendo a su pueblo o a su iglesia en un lugar como un ejército altamente coordinado. ¿Sí? Usted podría pensar en sus células o en la sangre, cómo circula en su cuerpo. Usted podría pensar en sus pulmones o en su páncreas o en su hígado, él cómo funciona sincronizadamente para que su cuerpo tenga una vida saludable. Así la iglesia, hermanos. La iglesia, para que ella pueda crecer, para que ella pueda avanzar, los miembros deben manifestar orden espiritual y firmeza en ese orden. Porque eso es lo que dice Pablo acá. Mirando que vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora, Warren Wiersbe, diciendo de este pasaje, él dice, la palabra orden y firmeza habla de un vocabulario militar. Y el hermano William Barclay, él vuelve a repetir la misma idea. Dice, estos dos términos son usados para hablar del orden militar y la firmeza que debe representar un ejército. ¿Sí? Y explica nuestro hermano William Barclay, la iglesia debe parecerse un ejército ordenado en línea. Y mire esta frase que es bien importante por lo que vamos a ver ahora. Donde cada soldado está en su lugar que le corresponde y dispuesto a hacer su trabajo según la orden del mando. Piense esto, o sea, la iglesia es como un ejército organizado donde cada soldado tiene una responsabilidad. Y él está atento para cumplir firmemente sus deberes bajo el mando de la cabeza. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo, porque a veces nosotros no sabemos ni a dónde venimos, ni a dónde vamos. ¿Quiénes somos? Ni por qué estamos. Hermano, usted como miembro del cuerpo de Cristo necesita estar ajustado al cuerpo. Lo primero que podríamos pensar es que ese bien ajustados quiere decir juntos en un orden espiritual. Ahora, eso ya trata un problema, hermano. El cristiano que no tiene una constante comunión y compañerismo con otros cristianos. El cristiano que mientras las filas del ejército son armadas, no encuentra su lugar. El cristiano que tiene que cumplir una labor y no la está cumpliendo. Hace 8 días la figura resaltaba, póngame cuidado en esto, hace 8 días la figura resaltaba la responsabilidad de quienes pastorean y el deber de la sujeción de los que son pastoreados. Hoy la figura resalta la importancia de cada uno de nosotros como miembros de un cuerpo. ¿Sí? Un cuerpo ordenado, un cuerpo organizado espiritualmente y un cuerpo que mantiene ¿qué? Firmeza. Y eso se ve. Usted ha llegado a lugares, yo he llegado a lugares, yo visito muchas ciudades donde uno llega a la iglesia y uno ve un desorden espiritual en la iglesia. Cada uno hace como quiere, como los días de los jueces. ¿Sí? Mujeres predicando, hombres en pecado haciendo esto, impíos trabajando en esto, otros cristianos que se creen muy espirituales porque leen muchos libros, pero tal vez ni se reúnen, no ejercitan sus dones. No participan de el señorío de Cristo y del orden de Cristo, la vida de Cristo. El fruto en el servicio de la vida cristiana no existe. ¿Usted ha encontrado eso? Hermano, encontrar iglesias que manifiesten un orden espiritual y firmeza, realmente como la iglesia de los Colosenses, hoy en día es una perla escondida. O sea, no se encuentra. No, hermanos, es que no podemos ser tan rígidos en ciertas cosas. Hermano, el cuerpo, aunque usted no le ponga mandamientos, él cumple funciones muy rígidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está vivo.
¿Cuándo Él comienza a fallar? Cuando está experimentando muerte o enfermedad. Y es un problema que es bien importante entenderlo, hermano. Cuando usted manifiesta una vida irresponsable como cristiano, no solamente usted está sufriendo una enfermedad. Como miembro de la iglesia, su enfermedad nos afecta a todos. ¿Sí? Cuando a usted no le importa reunirse, cuando a usted no le importa orar, cuando a usted no le importa obedecer la palabra que ha recibido, cuando usted no se está santificando, cuando usted no está abandonando el pecado y siguiendo a Cristo y la santidad, eso nos afecta. Sus problemas familiares nos afectan. Si usted es un mal padre, nos afecta espiritualmente. Si usted es una mala mujer, nos afecta espiritualmente. Si usted es un hijo rebelde, necio, nos afecta espiritualmente. Si usted es un cristiano mundano y carnal, nos enferma como cuerpo. Fuimos unidos en Cristo. Y todo lo que nos hagamos para bien o para mal, nos afecta como cuerpo. Las decisiones que usted toma nos afectan como cuerpo, para bien o para mal. ¿Sí? El aspecto orgánico es mucho más importante que el aspecto institucional, hermano. ¿Por qué el aspecto orgánico es más importante? Porque usted una muñeca le abre el estómago, una muñeca artificial de los chinos, le abre el estómago y le quita la pila, y la muñeca puede hasta seguir, no sufre porque es algo artificial. Pero si usted coge una persona viva y le abre el cuerpo y le saca un riñón, a ver si no lo afecta. Entonces el aspecto orgánico es una realidad que es misteriosa, hermano, pero nos afecta. Ahorita lo vamos a leer. Cuando Pablo dice, bien concertado, hermano, debe haber un concierto divino y unido, dice Efesios 4:16, entre sí. ¿Cómo unidos? Entre sí. Hermano, la Biblia dice ahí en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, la vida cristiana tiene por un lado esta realidad. Dios nos llama primeramente a la comunión con la cabeza. Si no estamos unidos a la cabeza, no estamos ni en el cuerpo, hermanos. Pero el mismo Pablo que dice eso, vamos a leerlo en 1 Corintios 10, ahora verso 16. Él dice ahora eso en el aspecto práctico de como cristianos o como hermanos. Dice, la copa que bendecimos, mire esta frase, no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que una cosa es la comunión a la que hemos sido llamados con el Hijo, y otra es la comunión que está también representada cuando partimos el pan. Cuando usted parte el pan, y yo quiero aclararle a las personas, especialmente a los que nos visitan y a los que son miembros de la iglesia también. Cuando usted parte el pan que celebra una iglesia local, no es solamente el pan para todos los cristianos. Es el pan que da testimonio de unos cristianos que en un lugar están en comunión en torno a Jesucristo. Eso es otra idea también importante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted pasa a celebrar la cena y usted coge una parte del pan, usted está diciendo, yo hago parte de la comunión del cuerpo de Cristo en un lugar. Y si usted solo tiene la costumbre de venir de visita los domingos, usted no hace parte de la comunión de un lugar. Y le queremos pedir que no pase a tomar la cena. Porque la cena es testimonio de la comunión de una iglesia, que vive como iglesia, que anda como iglesia y que crece como iglesia. Tal vez el Señor le está permitiendo escuchar el Evangelio para que se arrepienta, crea y llegue a ser miembro de una iglesia.
Pero esto también nos habla de la comunión, hermano. Entonces los hermanos que presiden deberían decir a la iglesia: está la mesa abierta para los miembros del cuerpo de Cristo que practican la comunión que refleja este pan. ¿Sí? Porque esos son parte de los aspectos que nosotros debemos aprender a vivir como iglesia local, hermano. Amén. Ahora el problema no es de nosotros, hermano. Porque el deber de todo cristiano es vivir en comunión con la iglesia, con las responsabilidades y esos deberes que eso tiene. Hermano, es que un cristiano que vive sin una vida de iglesia es como una persona que no tiene familia. Es como un futbolista que no tiene equipo de fútbol. Es como un soldado que no tiene ejército. Es como un ojo que se le quitó al cuerpo. ¿Qué clase de vida cristiana es esa, hermano? No existe verdadero cristianismo sin vida de iglesia, hermanos. Yo sé que vivimos en un mundo cristiano lleno de problemáticas en las iglesias, pero las problemáticas del cristianismo actual no nos deben llevar a desobedecer la responsabilidad de cristianos de andar como iglesia y cuerpo de Cristo donde Dios nos puso. Amén. Es que imagínese un pastor sin ovejas. La oveja siempre anda en rebaño. ¿Quién es el que anda solo? El lobo, hermano. El lobo. Dice, ahora no solo que, dice, unido entre sí por todas las coyunturas, y mire esta frase, que se ayudan mutuamente. Entonces la responsabilidad de la iglesia como cuerpo de Cristo recae en todos los miembros que unidos entre sí con las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ay, hermano, entonces no toda la responsabilidad de los pastores, ¿cierto? ¿Es de quién? De los miembros que se ayudan mutuamente. Mira la definición que da un diccionario. Ayudar es un verbo que remite a la acción de contribuir, colaborar y cooperar. O sea que un miembro ayuda quiere decir que es un miembro que tiene una actividad, una acción en beneficio del cuerpo al que pertenece. Entonces cuando yo digo que soy miembro de Cristo y participo de la vida de cuerpo en una iglesia local, quiere decir que yo tengo una actividad propia que contribuye, beneficia y colabora a el funcionamiento saludable de esa iglesia local. Eso está como para escribir un libro, hermano, esa buena definición. Hermano, usted es miembro del cuerpo. Usted ayuda al cuerpo. Nosotros decíamos que el interés de nuestra serie es que esto tenga una aplicación en la vida directa de nosotros como iglesia, ¿cierto, hermanos? Entonces, bajo este versículo, la inactividad o la ausencia o la inoperancia de un miembro es totalmente extraña al diseño bíblico y al pensamiento de Dios para su iglesia. Hermanos, ¿cuántos hermanos tenemos acá que nos visitan cada mes? Vienen hoy, vuelven a los 20 días. Vienen solo a sentarse. No tienen ninguna actividad, no tienen ningún trabajo, no cooperan en nada. ¿Qué podríamos pensar de una persona así? ¿Cómo deberíamos actuar con una persona así? Y a veces no son los nuevos creyentes.
Hay hermanos que llevan 7, 8 años acá con nosotros y son los más irresponsables con las reuniones. Son los más inconstantes. Son los más ausentes. Son los que menos practican el servicio cristiano. Y el problema es que eso genera un ejemplo en los demás. Hermanos, si usted está llegando a la comunión, no se fije en eso. Eso no es normal. ¿Sí? El miembro del cuerpo de Cristo verdadero, él mantiene una ayuda mutua a la iglesia. Él da más de lo que recibe, él aporta más de lo que espera. Él se preocupa por los demás y está orando y está trabajando para que haya un funcionamiento normal de la vida de Cristo en medio de la iglesia. Contribuir, colaborar, cooperar es parte del trabajo de los miembros de Cristo, hermano. Ahora mire lo que dice 1 Corintios 12, verso 14, porque ahora nosotros tenemos la falsa idea, eso también vino del catolicismo romano. El catolicismo romano hizo una separación en la práctica de la vida de la iglesia muy drástica. Por un lado estaba el lego, el pueblo, y por otro lado estaban los clérigos. Y eso afectó el pensamiento cristiano posterior, porque en la misma reforma, aunque restauró muchas cosas, de alguna manera quedaron los clérigos y quedó el pueblo. Y aunque ciertamente la vida de iglesia tiene un trabajo de los que pastorean y de los que son pastoreados o del rebaño, hermano, no quiere decir, y en este sentido el pastor o los ancianos o los que nos presiden también son miembros del cuerpo. Pero no son los únicos miembros, porque usted podría decir, ay, pero el hermano Pablo, ¿de qué estar hablando? Si es que en la iglesia los únicos que sirven son los que predican y los que cantan. Y esa es la idea que Pablo va a tratar en este pasaje. Dice en el 14, además el cuerpo no es un solo miembro. Mi hermano, una iglesia local bíblica no es un buen predicador. Una iglesia local bíblica no es un buen grupo de alabanza. Una iglesia bíblica no es un miembro. Necesitamos quitarnos esa idea, ¿cierto? Porque a veces yo pienso que lo único para servir en la casa de Dios es lo que es visible y glamuroso. No, hermano. Y quiero decirles, predicar no es nada glamuroso. Sino muchos. Ahí está el miembro pequeño de la iglesia que dice, no, pero yo soy pie. Ay, hermanos, que yo no soy predicador. Ay, hermanos, que yo no tengo bonita voz. Ay, hermanos, que yo no, hermano. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, el hecho de que usted no predique, o el hecho de que usted no tenga un ministerio de evangelizar, o el hecho de que usted no tenga la gracia de visitar, o el hecho, no quiere decir que no haya una parte para usted como cuerpo, como miembro del cuerpo. Y si quiere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hermano, Pablo está haciendo preguntas muy serias, ¿cierto? ¿Será que una oreja, por lo que no es como un ojo azul bonito, entonces no es parte del cuerpo? Hermano, hay funciones que aparentemente no son tan llamativas, pero son importantes. Mire, ayer, una simple dinámica, hermano, necesitamos el lugar de reunión limpio. Porque todas las hermanas que nos hacen los favores siempre estaban enfermas ayer. Un simple ejercicio de servicio, hermano. ¿Usted cree que no es importante? Imagínense, ustedes hubieran llegado ayer al salón lleno de barro, polvo, mugre y todo. ¿Cómo hubiera sido la reunión? Imagínense un campamento. Esos campamentos que tenemos nosotros tan preciosos. 400 personas.
y no estuvieran las hermanas y los hermanos de la cocina? ¿Usted iría? ¿Ayuno de 5 días? A veces yo prefiero que vayan las de la cocina y no el predicador de internacional. Entonces, ¿por qué no predican? ¿No son importantes? Ayer no hablábamos de esas mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Tal vez usted no tiene voz, pero tiene un buen trabajo, hermano. ¿Sí? Tal vez usted no puede ir a predicar, pero tal vez usted podría llevar en su carro al que va a ir a predicar. ¿Sí? Tal vez usted no sabe escribir. Por ejemplo, hermano, yo soy la peor persona para escribir, hermano. Yo nunca entré a una clase de español en el colegio. Ahorita me da pena reconocer. Y yo cuando escribo un artículo, eso da pena, hermano. Pero tengo uno que es mano. Una mujer, varias hermanas que son mano. Entonces yo paso el artículo así como lo peor. Y cuando viene sagrado. Porque aunque yo no sé escribir, hay otros que saben escribir, hermano. Tienen buena ortografía, corrigen eso. ¿Me hago entender, hermano? Hay funciones que son tan importantes que no son visibles. Nosotros tenemos ahí en la revista, equipo editorial, fulano, que son prácticamente solo los que escriben. Pero detrás de ellos hay unos que no escriben y que corrigen. Y detrás de los que escriben y corrigen, hay unos que financian económicamente ese trabajo, hermanos. Y solo Dios sabe los nombres de ellos. ¿Cuál es más importante? Ninguno, hermano. Todos son importantes porque todos hacen parte de un cuerpo. Y así la iglesia. Hermanos, hay hermanos que no pueden predicar, pero yo digo, cuando esos hermanos faltan a la reunión de oración y de ayuno, usted siente el vacío. Porque ellos no tienen la gracia para predicar, pero tienen la gracia para dirigir a la iglesia en oración. Y cuando ellos oran, usted ve que el fuego de la oración es prendido en el altar. Cuando no están, uno dice, uy, cómo hace falta al hermano, como cuando se le está oliendo algo. O cuando está, pero está mal, que usted sabe que está espiritualmente así medio amagullado, medio, y se lo ve así que está en la reunión, pero que él está como dolorido. Usted siente un dolor en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque somos cuerpo, unidos en amor. Entonces, hermano, no piense que porque usted no recibió 10 minas, sino simplemente una, usted no hace parte del negocio de Dios. Aún el que recibió una tiene un lugar específico con el cual él debe contribuir. Imagínense todos pastores, hermano. Imagínense todos predicadores. Eso sería un problema porque todos querrían predicar. Imagínense todos. No, hermano, Dios reparte. ¿Para qué? Para que todos funcionen. Y generalmente la parte que usted tiene no la tienen otros. El encargo que usted tiene no lo tenemos otros. Por ejemplo, yo aunque quisiera, yo le digo al Señor que porque me pesa mucho en el corazón, no tengo tiempo casi para visitar a los hermanos. Esa es una cosa que me pesa en el corazón, porque ya no tengo, quisiera si hubiera 2 días en la semana, podríamos hacerlo. Pero en estos días un hermano se me acerca y me decía, hermano, voy a ir a visitar a fulano. Y después me encontré, hermano, estuve visitando a fulano. Y yo comencé a decir, este es el miembro del cuerpo que nos faltaba. El que visita. ¿Sí? Y hay tantas funciones, hermano, en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, hermanos, miren lo que dice Pablo ahí más adelante. En el 19, porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría un cuerpo, hermano. Hay iglesias que giran en torno a una personalidad, hermano, a un gran hombre, a un gran ministerio. Dios nos libre que podamos funcionar como cuerpo. Yo me acuerdo una vez, y eso fue muy interesante, alguien estaba siguiendo la página desde otro país. Entonces llegaron y, ¿cuándo es el campamento, hermano? No, tal fe. Entonces compraron pasajes y venían para el campamento. Entonces en ese campamento estuvimos orando y se repartió el tiempo de la palabra y el Señor no permitió que nosotros tuviéramos que compartir la palabra. Eso fue muy bueno.
Entonces el hermano llegó y los hermanos que él regularmente veía en la página no los vio predicar en el campamento. Entonces el hermano decía, hermano, yo vine a ver un predicador, tengo que aceptarlo, hermano, yo vine a ver unos predicadores. Pero el Señor me permitió ver su iglesia. Hermano, el reino de Dios no son grandes predicadores. El reino de Dios es una esposa que Él está preparando para su hijo. Eso es más importante, hermanos, que un gran predicador o grandes predicadores. Y dice en el 23, estoy saltándome muchos pasajes porque el tiempo. Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. A eso usted mira un hermano. Y usted dice, o a veces el mismo hermano se ve así como menos digno. ¿Sí? Un día una jovencita en una ciudad me decían, hermano, nosotros hubiéramos querido ser varones para servir al Señor. Le dije, hermana, no se menosprecie, porque si el Señor la hizo mujer, usted tiene un lugar y unas funciones en el cuerpo. Usted tiene una función, hermana. ¿Sí? Hermano, en la iglesia sí, es verdad. Hace 8 días decíamos, hay que animar a los varones. Amén. A que tomen el liderazgo. Amén. ¿Y a las mujeres a qué? A que les ayuden. Hermano, uno casado, hermano, uno sabe cuán importante es una esposa que le ayude, ¿no, hermanos? Yo no podría hacer la mitad de las cosas que hago si no es por mi esposa, hermanos. No lo podría hacer, hermano. Y si en un hogar es tan importante esa mujer que nos ayuda y nos anima, así en la iglesia, hermano. Hay muchas cosas que el motor espiritual de la iglesia son las mujeres, hermanos. ¿Sí? Entonces no se menosprecie porque es esto o es aquello. Porque es alto, porque canta bien o no canta bien. Cada uno tiene su parte en el cuerpo de Cristo. Amén. Hay diversidad y gracia en el cuerpo de Cristo. Ahora, claro, eso no quiere decir que no hay orden. Más adelante en el 28 él dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles, luego los profetas, los terceros los maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, sí hay un orden. Claro, hay unos que nos presiden en la fe, hay unos que predican, hay unos que pastorean, enseñan la palabra, viajan, fundan iglesias, pero no son los únicos, sino dice ahí que los que ayudan. O sea que hay miembros del cuerpo que ayudan. Por ejemplo, Pablo cuando salía para visitar las iglesias, ellos se acostumbraban a llevar jóvenes, ¿saben para qué, hermano? Para ayudar. Diáconos. Timoteo, Juan Marcos. Y yo a veces de verdad, hermano, yo a veces viajando, y yo pedí al Señor la última vez que viajé, que tuve malas experiencias, no volverlo a hacer así. Entonces uno va a viajar y uno dice, tiene el encargo de grabar las enseñanzas. Entonces le toca, como decía Augusto en la reunión de varones, tira el tiro de esquina, salta, cabecea y también tapa. Entonces me toca predicar, me toca estar pendiente de la cámara, me toca estar pendiente del sonido, No, hermano, eso no es un cuerpo. Nosotros deberíamos tener personas que son ayudantes. ¿Sí? Yo me acuerdo que por muchos años yo entendí que mi deber era ser ayudante. Entonces iba detrás del hermano Gino, le grababa todos los audios, todos los videos, cogía los textos de él, los organizaba, los publicaba, de muchos hermanos. Y en esa época no predicaba ni hacía nada. ¿Qué era? Ayudante. Sí, hermanos. A veces tal vez usted no tiene que estar al frente, pero usted tiene que estar al lado. Usted no tiene que operar en esto, pero usted tiene que estar al lado. ¿Sí? Qué importante es eso. Paul Washer decía, yo entendí que mi responsabilidad por muchos años era llevarle la maleta al otro. Bueno, en el ambiente denominacional eso se malinterpreta mucho, ¿no? Pero ese sentido de ayudar, no los voy a poner a cargar la Biblia, hermanos, estén tranquilos. Pero ese sentido de ayudar, hermano.
Yo le estaba así, la vez pasada estábamos pensando en un proyecto que estamos haciendo, lo volvimos a reanudar gracias al Señor. Entonces yo le decía a mi esposa, vamos a este hermano, a este hermano, a este hermano, a este hermano. ¿Por qué? Porque este me ayuda. ¿Qué sabe hacer? No sabe hacer mucho, pero yo le digo acá esto y lo hace. Es un gran ayudante. ¿Sabe hacer? Caso. A veces necesitamos hermanos así, que sepan hacer caso, que lleguen temprano, que sean cumplidos, que su palabra sea sí y su palabra sea no. Ese tipo de ayudantes son tan importantes. Yo le decía a mi esposa después, volvimos a retomar ese trabajo, pero yo siento un alivio, porque hay muchas cosas que yo tenía que hacer y veo como el hermano me ayuda, y el otro hermano también, y el otro. ¿Cuán importante es eso, hermanos? A veces usted no tiene que hacerlo, usted tiene que ayudar a otros. ¿Sí? Y ayudar hay de muchas maneras. Por ejemplo, va a ver si algún ayudante surge aquí. Estábamos pensando la importancia de poder visitar algunas iglesias. Ahorita que esté Alberto con nosotros, estamos orando, hermano, para que poder tener un trabajo más amplio en la región. Y yo me ponía a pensar, bueno, que el Señor también nos dé ayudantes y compañeros. Personas que nos lleven, personas que nos acompañen, que nos traigan. Porque eso se necesita, hermano. ¿Sí? Usted ve que Pablo siempre viajaba con muchas personas. Pedro también. A veces nosotros somos muchos llaneros solitarios. Entonces los que ayudan, los que administran. Hay hermanos que tienen que estar responsables de la administración, del cuidado, de la atención de ciertas cosas. ¿Sí? Que se nos dañó el videobeam, que los cancioneros, que estar pendiente del lugar, que las sillas, que hay muchas cosas que tienen que estar, ¿qué? Hermanos que están pendientes de eso. Amén. ¿Qué más dice ahí? Bueno, otro día nos daría para hablar de los miembros y las funciones del cuerpo. Lo importante es tener esa conciencia. Volvamos ahí a Efesios 4 para ir terminando. Que se ayudan, 16, mutuamente, ¿cómo? Según la actividad propia de cada miembro. O sea, hay una actividad, como miembros del cuerpo tenemos que una actividad propia. Y mira lo que dice ahí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la suma de todo esto, ¿qué es? Cada creyente individual debe mantenerse en extrema y estrecha intimidad con Jesucristo, usando fielmente sus dones espirituales en contacto con la iglesia local, por medio del compromiso y el amor. Así la iglesia va creciendo y es edificada. Hermano, cuando nosotros decimos necesitamos reconocer cuáles son los miembros de la iglesia, no piense en la membresía de un club. Piense en los miembros de un cuerpo. El Señor nos ayude, hermano, nos siga hablando en nuestra serie y que esto traiga un impacto en nuestra vida como iglesia. Que esto traiga un despertamiento en cada hermano para que cada uno juntos, unidos, podamos cumplir nuestro servicio a Dios fielmente.